vamos a repasar otro hábito de Jesús, que Jesús tenía, que es muy importante, ¿no? Porque, sobre todo, escuchadme los jóvenes, ¿no? Y los no tan jóvenes, porque vosotros sabéis que mientras que estamos aquí en la tierra y Dios nos tiene aquí es porque Él tiene propósito con nosotros. Si no, nos llevaría para el cielo. ¿Eh? Ya hablamos hace poquito de los visionarios y los soñadores. Esa es la visión que yo tengo del ideal que creo que Dios tiene en su iglesia. Por eso es necesario que haya jóvenes, niños jóvenes, mediana edad y los ancianos, ¿no? Es muy necesario que estemos activados todos, porque todos tenemos un propósito. Y ese es uno de los hábitos que tenía Jesús. Jesús tenía claro a qué vino. Él tenía un propósito. Entonces ese es el hábito que quiero que veamos, vivir con propósito. Vivir con propósito. Hay algo que me gusta mucho de la biografía de Steve Jobs. No sé si sabéis quién es Steve Jobs. ¿Alguien tiene un iPhone? ¿Eh? Bueno, pues Steve Jobs fue una mente prodigiosa. Es el inventor de Apple. Y él, Steve Jobs, le dijo a Scully es este hombre que está aquí a su lado, ni más ni menos que el presidente ejecutivo de Pepsi Cola. Este hombre, Scully, había llevado Pepsi Cola por primera vez en la historia a ser más importante que Coca-Cola en Estados Unidos, porque de hecho, cuando tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos se bebe más Pepsi que Coca-Cola. O sea, solamente en el resto del mundo es que se bebe más Coca-Cola que Pepsi, pero en Estados Unidos se bebe más Pepsi que Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues este hombre es digamos, el que hizo realidad ya en la década de los 70 que Pepsi-Cola vendiera más que Coca-Cola. Bueno, pues Steve Jobs, que era un visionario, quería tenerlo en su equipo. Y entonces le dijo algo, ¿no? Le dijo esta frase que está en su biografía. ¿Deseas pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada? ¿O quieres una oportunidad para cambiar el mundo? Bueno, sí, pero en ese momento él era el presidente ejecutivo de Pepsi, una compañía que le ofrecía toda la comodidad del mundo y que no tenía por qué moverse, pero Steve Jobs, que era un tipo inteligente, sabía cómo hablar y qué decir, ¿no? Esta fue la frase que se le quedó grabada a Scully en su cabeza, ¿no? ¿Deseas pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres una oportunidad para cambiar el mundo? Entonces, yo quiero hacerte una pregunta hoy, ¿no? Quiero preguntaros, y también me pregunto a mí, ¿deseas pasar el resto de tu vida sentado en la silla de la iglesia? ¿O quieres una oportunidad para cambiar el mundo? ¿Qué deseas? ¿Deseas estar ahí sentadito, calentando el banco, como vulgarmente decimos, ¿no? ¿Quieres pasar el resto de tu vida viniendo los domingos, algún miércoles cuando puedes? ¿O quieres una oportunidad para cambiar el mundo? Mira, os digo algo, si alguien tiene la oportunidad de cambiar el mundo por encima de este hombre que creó Apple, si alguien tiene una oportunidad de cambiar el mundo, somos nosotros los cristianos. Porque nosotros sí que podemos cambiar la vida de una persona, cambiar totalmente y absolutamente la vida de una persona cuando le predicamos el Evangelio. Así que Jesús tenía por supuesto, él vivió con propósito, él sabía a qué había venido. Quizás si existe un versículo que define el propósito de Jesús, pueda ser este, ¿no? Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, si hago una pregunta y te pregunto, ¿qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? Decidlo rápido, alto, no tengáis miedo, no pasa nada. El ser humano, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Por supuesto, el ser humano estaba perdido, pero el que el ser humano estuviera perdido fue como consecuencia de algo que se perdió mucho antes que el ser humano. Entonces, tenemos una cosmovisión siempre y es normal, porque es cierto y es así. Muchas veces tenemos una visión del propósito de Jesús, por el cual Él vino, muy egocéntrica, muy antropomórfica, o sea, muy el hombre en el centro. Y entonces decimos, Jesús vino a salvarme a mí.
¿no? Como ha dicho, ¿qué está perdido? Ha dicho Juan, yo. ¿Verdad? Y es cierto. No deja de ser mentira. Pero no vino a eso. Porque se perdió algo antes que se perdiera el hombre. Se perdió el reino de Dios. Hubo un momento en el cielo, antes incluso de que Dios creara el mundo y creara al hombre, donde en ese momento, en la eternidad, todo era perfecto, Dios era el todo en todos, todos adoraban, los ángeles adoraban, y hubo uno para el cual dejó Dios de ser el todo, el Lucifer. Y entonces Dios dejó de ser el todo. Y cuando deja de ser el todo en uno, ya no es el todo en todos. Y dice que con su rebelión, él con su cola arrastró a miriadas de ángeles y se organizó la rebelión en el cielo. Y Dios dejó de ser el todo. Y el enemigo, cuando Dios crea al hombre, crea la tierra y lo crea todo, el enemigo inyectó ya en el huerto del Edén la rebelión en el hombre. Está claro que hoy Dios no es el todo en todos. Ni siquiera a veces el todo en su iglesia. Aunque debería serlo. Porque si en algún sitio debería ser Dios el todo, tendría que ser aquí, en la iglesia. Él tendría que ser el todo en todos. El centro. Entonces, ¿qué es lo que vino a restaurar Jesús? Por encima de todo, Él vino a restaurar el reino. A devolver la posibilidad de que Dios pudiera volver a ser el todo en todos. ¿Qué pasa? Que restaurando el reino nos salva a nosotros. Salvando el reino, salva al hombre. Entonces, Él vino a volver a establecer el reino de Dios porque se había perdido el reino de Dios. Y como consecuencia de establecer el reino de Dios, nos salvó a nosotros. ¿Se entiende, verdad? Entonces Jesús nos mostró su propósito, por supuesto, desde el principio. Él no vino a improvisar. Jesús no improvisó. Cada paso que dio, cada palabra que habló, estaba llena de propósito. Y no era un propósito baladí, era un propósito eterno. O sea, el hábito de Jesús de vivir con propósito a nosotros nos ayuda a tomar la decisión de tener una razón para vivir. Una razón, un motivo para vivir sirviendo a Dios y marcando la diferencia en este mundo. Estamos hablando de eso. Fíjate, porque Jesús vivía y ordenaba su agenda y ordenaba su rutina diaria alrededor del propósito de Dios para su vida. Cada persona que Jesús sanó, cada sermón que predicó, cada palabra que salió de su boca, cada milagro que hizo, cada oración que elevó al Padre tuvo el fin de extender el reino de Dios y de traer salvación al hombre. Todo lo que hizo, todo lo que sufrió, su martirio en la cruz, su sufrimiento, era con el propósito de salvar aquello que se había perdido. Él tenía claro cuál era su propósito. ¿Cuál es el motivo por el cual nos hacemos esta pregunta? Te levantas cada día. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te motiva cuando te levantas cada mañana? ¿Cuál es tu pasión en la vida? Está claro cuál era el motivo de Jesús y cuál era la pasión de Jesús. ¿Hacia dónde diriges tu vida cada día que te levantas? Sobre todo esto les cuesta mucho a los más jóvenes, ¿verdad? Que están en la incertidumbre, no saben, todavía no están en ese proceso de decidir, pero ¿hacia dónde estás dirigiendo tu vida cada día? Jesús tenía un propósito claro y definido, y vamos a ver un poquito de ese propósito. Jesús tenía el propósito de traer gente hacia el reino de Dios. Ese es el primero. Hemos leído ahí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan 6, versículo 38, 39 y 40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, fíjate, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Fue el pastor Billy Sunday que dijo, más hombres fracasan por falta de propósito
que por falta de talento. ¡Wow! O sea, más hombres fracasan por falta de no encontrar su propósito que por falta de talento. ¿Cuánta gente con talento que no encuentra su propósito? Eso es una gran desgracia. De hecho, una vez le escuché a un pastor, no recuerdo quién es, pero dijo, la mayor catástrofe que hay en el mundo es que el cementerio está lleno de propósitos sin cumplir. Esa es la mayor catástrofe que hay en el mundo. El cementerio lleno de hombres, mujeres que nunca alcanzaron el propósito, que quizá tenían grandes talentos, pero que jamás pusieron esos talentos, como nos enseña la parábola de Mateo 25, a producir, sino que no usaron sus talentos y fueron a la eternidad sin usar sus talentos. Jesús también vino para cumplir la ley y los profetas, otros de sus propósitos. Ahí vemos en Mateo 5, 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Jesús vino también a servir, otro de sus propósitos. Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, otro propósito, vino a traer vida abundante, más que vida. Una vida abundante, dice Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos dio su vida. La vida eterna es un regalo maravilloso. La vida eterna no es algo que vamos a vivir escatológicamente al final de los tiempos. No es algo que vayamos a vivir cuando partamos de aquí y vayamos al cielo. Es algo que ya tenemos. Es algo que es la vida de Cristo en nosotros, que ya podemos empezar a disfrutar, a paladear en esta dimensión y en esta tierra. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Es una vida de plenitud, de gozo, pese a las circunstancias, pese a la adversidad. Es esa vida que nos hace más que vencedores en todas las circunstancias de nuestra vida, independientemente de lo que estemos atravesando. Es una vida extraordinaria, no porque tengan mucho o porque lo que el mundo entiende como extraordinario, sino porque es la vida de Cristo, es su naturaleza en nosotros. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la vida eterna, la vida del Espíritu. Y ya puedes empezar a disfrutarla. Qué triste, ¿verdad? Ese regalo tan maravilloso y que tanto le costó a Cristo y que no lo usemos. Y sigamos viviendo con nuestra vieja naturaleza corrompida y tendente al pecado y que nos hace tan desgraciados. Ahora, Jesús también vino para ser la luz del mundo. Ese era otro de los propósitos. Dice Juan 12, 35 y 36, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad en tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesús también, otro de los propósitos, vino para decirnos la verdad acerca de Dios y de nosotros. Y Él lo hizo con una gracia increíble, ¿verdad? Porque en Él se fusionó la verdad y la gracia. No solamente la verdad, sino la verdad y la gracia, la misericordia se dieron en Jesús. Dice Juan 18, 37, para esto yo he nacido. Fíjate, si tenía claro para qué había nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otro de los propósitos, Jesús vino para destruir el trabajo del maligno, las obras del mal. Dice 1 Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya desde el Génesis, cuando la caída, en Génesis 3:15, ya vemos cómo dice, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo le pisó la cabeza a la serpiente. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Sí. Decía Charles Strait, cada vida debe tener un propósito al cual pueda entregar las energías de la mente y el entusiasmo del corazón. Cada día. Nosotros, en nuestra vida, levantarnos con el propósito y con un propósito al cual nosotros podamos entregarle nuestras energías, toda la energía de nuestra mente y el entusiasmo de nuestro corazón. A veces nos cuesta, ¿verdad? Porque tenemos trabajos que nos agobian mucho, pero o quizá no estamos
trabajando en aquello que nos gustaría o que es el anhelo de nuestro corazón o que es aquello que vulgarmente se dice trabaja en lo que amas, no, y nunca tendrás la percepción de estar trabajando. Pero la realidad es que pocos consiguen trabajar en aquello que aman, pero sí tenemos que aprender a amar lo que hacemos. Quizás no estás haciendo lo que amas, pero ama lo que haces. Porque Dios te ha puesto donde estás con un propósito que va más allá de esta dimensión, que va más allá de lo natural que vemos. Ahora voy a hablar un poquito de esto también. Entonces, dale piensa que tienes propósito, que independientemente del trabajo que estés, en el lugar que estés, me gusta la gente que incluso en los momentos difíciles, en un hospital, son capaces de entender, oye, en vez de decir, ¿por qué me has traído aquí, Señor? Yo soy tu hijo, anda que yo estoy aquí, o yo soy tu hija. No. Una vez escuché este testimonio, ¿no? De ver cómo, Señor, si tú me has traído aquí, pese a esta dificultad, me has traído con un propósito. Entonces empiezan a mirar ya no solamente en ellos mismos, sino empiezan a mirar alrededor de ellos, empiezan a ver al compañero de la habitación, empiezan a ver quizá a un médico o a una enfermera que necesita escuchar algo y se convierten en un testimonio allí donde están. Eso es vivir con entusiasmo, un entusiasmo del corazón, es entregar nuestras energías, toda nuestra mente, poner y decir, tengo un propósito, gracias Señor por este día. Si tú me permitiste abrir los ojos, hay un propósito. Amén. Ahora, enemigos del hábito de vivir con propósito. ¿Cuáles son los enemigos? Bueno, el primero de ellos es la comodidad. La comodidad nos adormece. La comodidad, y no me refiero a la comodidad que todos necesitamos de vez en cuando, descansar y estar cómodos en un sofá o verte una peli con tus hijos. Me refiero a esa comodidad que entorpece el propósito de Dios en nuestra vida. Me refiero a entrar en esa inoperancia, ¿no? De decir, mira, pues estoy cómodo aquí, a mí no me muevan mucho. Fíjate que somos hombres y mujeres de costumbres. Hasta nos sentamos en los mismos sitios, siempre. Vamos como a lo cómodo, a lo que... Si no salimos de nuestra zona de confort, es imposible que alcancemos el propósito de Dios, porque el propósito de Dios que Dios tiene con cada uno de nosotros excede más allá de nuestra capacidad. No sé si me entiendes. O sea, lo que Dios tiene contigo, lo que tiene conmigo, si yo fuera capaz de hacerlo, no necesitaría a Dios. Me independizaría de Dios, porque esa es nuestra naturaleza, vivir independiente de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el propósito que Dios tiene con nosotros excede nuestra capacidad. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Por eso el propósito de Dios tiene que exceder nuestra capacidad. Tiene que ser algo que nos desafíe, algo que diga, Señor, yo no puedo, pero tú conmigo sí, tú en mí sí puedes. Amén. Entonces, siempre para alcanzar nuestro propósito, la comodidad es un enemigo. Nos adormece y evita que nos movamos incluso con pasión. Es como que nos acostumbramos, ¿verdad?, a esa manera de vivir. Dice Amós 6.1, ay de los reposados en Sión. Sión, siempre que oigan la palabra Sión en el Antiguo Testamento, habla de la iglesia. Es un símil de la iglesia. Y esto dice, ay de los que están reposando en Sión. En la iglesia no puede haber reposados. En la iglesia tiene que haber activados. Amén. Con pasión. Y que están dispuestos a salir siempre de la zona de confort. Otro enemigo es la apatía. Falta de sensibilidad espiritual. El no me importa nada. Como yo digo, no me importa, me da igual. Es como le dice y reprende Jesús a la iglesia en Apocalipsis 3, versículo 1, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Wow! Que no tenga que el Señor decirnos eso, ¿verdad? Fuera la apatía de nuestra vida. Si caemos en la apatía, nunca vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué me dices de la pereza? Esa inmovilidad interior o esas excusas a veces que buscamos externas, ¿no?, que muchas veces nos paralizan y que son excusas. Y muchas veces tienes que preguntarte, ¿realmente no puedes hacerlo o es una excusa que te estás poniendo? Tienes que preguntártelo porque muchas veces son excusas y somos muy, muy rápidos para buscar excusas. Esto viene desde el Génesis también. ¿Dónde estás, Adán, la mujer que me diste? Mujer, la serpiente. Siempre buscamos aquí una excusa para escurrir el bulto. Entonces, la pereza a veces es algo que nos bloquea, son excusas. No puedo. No, pregúntate si es una excusa
o si realmente puedes. O mira a tu alrededor y mira si lo que te está pidiendo el Señor, hay alguien que quizás con menos recursos que tú lo está haciendo. No, es que soy muy joven. Mira si hay algún joven que está haciendo eso que estás haciendo tú. No, es que soy muy mayor. Ay, mira a ver si hay alguien de tu edad que está haciéndolo. ¿Comprendes lo que digo, verdad? Pregúntatelo. Dice Proverbios 13, 4, dice, mas el alma de los diligentes, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. Otro enemigo es la ignorancia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, por falta de conocimiento muere mi pueblo, ¿no? No conocer el propósito de Dios muchas veces nos lleva al estancamiento. Esto es tremendo porque esto es el pan nuestro de cada día con lo que tenemos que lidiar los pastores. Gente que no apunta a nada, desnortada. Si yo tuviera que estar aquí desnortado sin saber qué propósito tengo, pues entramos en ansiedad, entramos en depresión. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para algo. Por eso los jóvenes que están desoficiados sin hacer nada, tan jóvenes, empiezan ya a tener problemas de ansiedad, de estrés. Estrés, fíjate, porque a veces hay estrés por hacer mucho, pero también te da estrés de no hacer nada. Sí, porque tiene que estresar mucho levantarte si yo me tuviera que levantar una mañana tras otra sin apuntar a nada, digo, Señor, llévame ya contigo. Te lo digo en serio, digo, ¿qué hago aquí? Tiene que ser desesperante eso. Y hay una sociedad en la que vivimos que tiene anestesiado a las nuevas generaciones. Los tiene anestesiados, los tiene atontados. Por eso estamos viendo los índices de suicidio, de problemas de ansiedad, de problemas psíquicos en tan tempranas edades. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos propósito, hemos nacido con un propósito. Dios no crea nada inútil. Y tú tienes que encontrar cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Tú no eres un accidente, tú no eres una improvisación de la naturaleza, tú no eres un error de tu padre en una mala noche. No, Dios te creó. Y quizás a lo mejor puede ser que tu padre no te quisiera, o no estaba en los planes de tu padre, pero sí estaba en los planes de Dios. Amén. Entonces, no conocer el propósito muchas veces nos lleva a ese estancamiento. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos formar? Voy a darte algunos consejos, 10 en concreto, un decálogo, de cómo formar el hábito para tener propósito. Primero, toma en cuenta que Dios tiene un plan específico para cada vida. Y para la tuya también. Si la tiene para mí, la tiene para ti, independientemente de la edad que tengas. Claro, en función de la edad que tengas, pues tendrá algo distinto a cada uno, pero Dios tiene un propósito. Si tú estás aquí, tiene un propósito. ¿O es que no veis, por ejemplo, con nuestra hermana Juana? Está aquí y tiene 92 o 93. ¿Cuántos años tiene? 92. Impresionante. Pero tú puedes decir, no se ha ido con el Señor. ¿Por qué es que todavía nos bendice? ¿No te bendice verla aquí? ¿Un miércoles? Para mí esto me habla más que una prédica. Su vida, su testimonio. Dios la sigue usando aún con su edad. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y mientras que tengamos propósito vamos a estar aquí. Dice Jeremías 29:11, nos recuerda, dice, son palabras de Dios. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! O sea, cuando yo oigo esto me doy cuenta de que yo no soy un accidente cósmico. No, ni soy una mala noche de mi padre. No, ni soy fruto del azar. Soy una creación. Algo mono soy, pero no vengo del mono. O sea, somos creación de un Dios que tiene intencional, me creó para algo. ¿Tú crees que el que creó este ordenador lo creó para nada? No, Él nos creó para algo. La primera clave es creer que tu vida tiene un propósito, aunque a veces no lo entiendes todo. Dios no improvisa. Quizás lo que tú llamas caos, porque ¿cuántos habéis visto en vuestra vida y dices tú, mi vida es un caos, soy un desastre?
Pues eso que a veces tú piensas que tu vida es un desastre, que es un caos como lo fue la mía, yo creo que Dios miraba desde el cielo y decía, este es el escenario perfecto para yo intervenir, para yo obrar. En tu caos, lo que tú ves como un caos, lo que tú ves como algo, dices tú, madre mía, Dios lo dice, aquí me puedo glorificar, aquí puedo restaurar, aquí puedo mostrar mi gloria. Él lo ve como una oportunidad, Él lo ve como un escenario para obrar. Aleluya. Amén. Así que no pienses que porque lo que tú estás viviendo no te define. Lo que sea bueno, mira, ni tu éxito ni tu fracaso te definen. El que te define es Dios, que es el que te creó. Y tú puedes aprender de tus éxitos, pero aún más de tu fracaso. Por eso tienes que tener siempre, aún en el peor embrollo que te encuentres, deja que Dios actúe, porque Él es especialista en deshacer todo lo que el enemigo quiere traer para cortar nuestro propósito. Segundo, descubre el propósito de Dios para tu vida. Descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida es un proceso. Muchas veces queremos, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito a veces es un proceso. No se revela de golpe. Ni Dios te dice todo el propósito que va a tener con tu vida de repente. Igual que Abraham, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu parentela. Y dijo Abraham, no, espera un momento, Señor, pero vale, yo salgo, pero ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer dentro de un año? ¿Dentro de 2? ¿Dentro de 3? ¿Dentro de 4? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Con quién me voy a casar? No. Sal de tu parentela. Cogió a Sara. Dios te muestra el camino paso a paso. Es verdad. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. El primer paso hacia tu propósito lo tienes que dar tú. Él va, no sé si habéis visto alguna vez en las películas estas, no sé si es Indiana Jones o algo de esto, o algunas otras películas, ¿no? que tienen que cruzar un puente, un barranco. Y entonces tiene que dar el primer paso y entonces aparece la piedra abajo. ¿No? Y luego al segundo paso y aparece la piedra otra vez. Pero tú dices, no hay piedra, pero cuando da el paso aparece, ¿no? Yo a veces me imagino así el propósito de Dios, ¿no? Nosotros en fe damos el primer paso del barranco. ¡Guau! Y aparece Dios. Y el segundo. Y Dios te va dando. Y al final, en ese caminar, se va dando tu propósito. ¿Me entiendes, verdad? ¿Estoy un poco loco? ¿O se entiende? Así que no te frustres si no lo ves todo. Avanza con lo que sabes. Y Dios se va a ir revelando. Y te va a ir revelando lo que viene después. Dios no nos da mapa. No nos da un mapa ni nos da un GPS. Él nos da una brújula, que es el Espíritu Santo. Él no te va a dar el mapa de tu propósito, pero sí te da una brújula. Nos llama a caminar por fe y no por vista. Dice Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, va aumentando, poquito a poco. Tercero, pídele a Dios que te muestre su propósito. ¿Cuánto le habéis pedido a Dios eso? Señor, muéstrame tu propósito. Yo tengo estos dones, tengo estos talentos, me gustan estas cosas. ¿Cuál es el propósito que tú tienes con mi vida? Mira, Dios quiere revelarlo más que tú descubrirlo. O sea, yo estoy convencido que Dios tiene más ganas de revelarte su propósito que tú de descubrirlo. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídele a Dios sabiduría para saber cuál es tu propósito. O sea, no se trata solamente de talento o de gusto, sino de comunión con Dios. Porque muchas veces dentro de la iglesia queremos el propósito de Dios, pero no queremos a Dios. No sé si me explico. O sea, no vas a descubrir el propósito de Dios para tu vida si no vives en comunión con Dios. Si no vives conectado a Él. Lo dice Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, olvídate de propósito a tu manera. O sea, Dios, denme mi propósito. Y gracias, adiós. No, así no funciona. No existe propósito de Dios sin intimidad con Dios. Él revela su propósito en la intimidad. Dice, cerrada la puerta, entra y ora a tu Padre que ve en los secretos y Él te recompensará en público. ¿Y qué es recompensarte en público? Cuando tú estás produciendo, cuando tú estás
llevando a cabo el propósito de Dios, hay una recompensa en público. ¿Por qué? Porque se ve la gloria de Dios en ti, se ve cómo tu trabajo fructifica, cómo es bendecido, porque se ve la mano de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay secreto con Dios. Amén. ¿Os acordáis de Pablo? Cuando el camino de Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, lo primero que le pregunta Pablo a Dios, ¿qué es? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué estaba diciéndole Pablo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Ahora ya te has revelado a mí. Te perseguía, ahora ya no te persigo. Ahora te amo. Y ahora me rindo a ti. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Dice el Salmo 37:5, dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué hará? Amén. 4. Vive tu vida para agradar y servir a Dios. No sé cuál es mi propósito. Bueno, empieza a agradar a Dios y a servir a Dios. Cuando nuestra meta es agradar a Dios, vives con dirección siempre. No te va a faltar dirección. Colosenses 1:10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Sabes? Muchos de los propósitos inconclusos, que nunca se llevaron a cabo y que acabaron en el cementerio, son por este motivo. Porque se quedaron esperando el propósito de Dios. No, yo es que el propósito de Dios, no sé, ponte por ejemplo, yo quiero ser pastor o quiero ser evangelista. Pero ahí te quedas esperando hasta que un día venga alguien y te diga, toma, predica que eres el pastor o toma, coge la iglesia esta. No. Te vas al cementerio sin cumplir el propósito, aunque tengas el llamado de pastor. ¿Sabes por qué? Porque tienes que empezar agradando a Dios. Primero santificando tu vida y consagrándosela a Él, por completo. Y cuando tú le has santificado tu vida y se la has consagrado a Él, entonces vas a empezar a vivir bajo la dirección y la voluntad de Dios. Y entonces te vas a empezar a mover en la dimensión de servicio, empezar a servir. ¿Qué hay que hacer? ¿Hamburguesas? Bueno, yo estoy el primero para hacer hamburguesas. ¿Qué hay que hacer? ¿Limpiar la iglesia? El primero. ¿Qué pegar es? Yo el primero. Es así. No va a llegar de otra manera. O sea, si yo estoy hoy aquí pastoreando, es porque he limpiado unos cuantos aseos. Es porque he hecho unas cuantas reformas en la iglesia. Es porque me ha caído yeso en los ojos haciendo reformas. Me acuerdo de ese día, madre mía. O sea, no. A veces, mira, seguramente hay gente con más talento que no llega al propósito de Dios, ni a servirle a Dios. Con la honra que tengo yo, por ejemplo, de servir, lo que tenéis vosotros accesible a todos, la honra es la misma para todos. Pero a lo mejor no llegan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a servir. Simplemente tienen un ideal y eso es a lo que aspiran y están esperando a que les suene la flauta, pero la flauta no suena. Porque hace falta un proceso, hace falta un quebrantamiento, hace falta que Dios te lime, te prepare. Porque el talento sin carácter no sirve. ¿Y dónde se forma el carácter? Aguantando a tu pastor, aguantando al hermano Lija, aguantando a tu suegra, no sé. Entonces, no vivas para los likes solo, ni para una, entre comillas, fama o para tener éxito. Vive para escuchar un día estas palabras. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. El propósito, y esto es algo que muchas veces, mira, si a ti, escúchame, si se te revela esto, es poderoso. Porque muchas veces pensamos que el propósito que Dios tiene conmigo es para mí. Pero no es para mí. O sea, el propósito no se trata de mí. Se trata de Él. O sea, tu propósito no se trata de ti. Se trata de aquel que te creó. ¿Por qué? Porque si se trata de ti va a ser un propósito que va a morir contigo. Pero si se trata de Dios es un propósito eterno. ¿Entiendes? Porque es Él actuando a través de ti. Ya no eres tú, es Dios en ti. Estás cumpliendo el propósito por el cual Él te creó. Esto es muy sencillo de entender. Yo me veo como un instrumento.
Imagínate que yo soy una guitarra, ¿no? Soy una guitarra. Y puedo ser una guitarra muy buena. Hay guitarras de 12.000 euros, ¿no? ¿O me equivoco, Lucas? Y demás, ¿no? Habrá guitarras de 300 euros y guitarras de 13.000 euros. Hay guitarras más cualificadas, menos cualificadas. Pero si aquí viene Matt Knopfler y coge la guitarra y empieza a tocar, cuando termina de tocar todos aplaudimos. Pero ¿a quién le estamos aplaudiendo? ¿La guitarra o a Matt Knopfler? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿entiendes? Mi vida, yo soy una guitarra, pero el artista que me toca es él. El que se lleva la gloria es él. El propósito se trata de él. Yo simplemente soy un instrumento que me dejo usar. Y por cierto, me desafino mucho, por eso tengo que estar todos los días. El Señor me tiene que tomar y afinarme cada día. Porque si no doy la nota, pero la mala. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad. El propósito de Dios no se trata de mí, sino se trata de Él. Se trata de que Él me toma a mí como un instrumento, pero el artista que produce el sonido es Él. El artista que hace sonar la música en mí es Él. Porque la guitarra, por mucho que valga, sola no suena. Y si la toco yo, da igual lo que valga, porque no suena. Pero si la toca Cristo, si nos toca a Él, aleluya, entonces sonamos como el cielo. Y la gente puede decir, este huele a Cristo. Y ve a Cristo en ti. Y la gloria se la lleva a Él. Amén. Amén. Aleluya. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Para el Señor, dice Colosenses 3, versículo 23. Vamos por el quinto, ¿puede ser? Establece prioridades que sean importantes para Dios. Si quieres vivir con propósito, establece prioridades que sean importantes para Dios. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabes que lo primero en tu vida define el resto? O sea, tú cuando ves a una persona y te tiras media hora hablando con él, ya te das cuenta cuál es lo primero en su vida. En cuanto la dejas hablar y la gente empieza a hablar, lo primero define el resto. Si lo primero realmente es Dios en tu vida va a estar definida por Él. Vives con propósito cuando tus prioridades reflejan el corazón de Dios. Entonces estás viviendo con propósito. Por ejemplo, ¿está la palabra de Dios como una prioridad en tu vida? ¿Está la oración, la búsqueda de Dios, el servicio y la familia, tu familia como responsabilidad, la familia de la fe como prioridades en tu vida? Así es como se refleja el propósito de Dios. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que tenemos que establecer prioridades que sean importantes para Dios. Sexto, el propósito se demuestra en lo diario, no solo en lo extraordinario. Muchos están esperando la gran visión, como he dicho antes, y se pierde lo cotidiano. ¿Sabes? Hay tantos testimonios de que gente ha sido bendecida porque en lo cotidiano ha hecho algo cotidiano, como, yo qué sé, llevar a un hermano al médico, y entonces ha visto milagros y ha visto cosas impresionantes, quizás mayor que en un evento. Entonces, muchas veces la gran misión hace esa mentalidad que tenemos, no, esto es lo más importante es esto, no, y te pierdes lo cotidiano. Pero Jesús mostró propósito hasta en lo más cotidiano, cuando comía, cuando iba caminando, en cualquier momento, Él mostró el propósito. Él vivía con propósito, en una cena con publicanos, en una cena con sus discípulos, en una caminata, en un pozo donde se encontró con una mujer samaritana. Él siempre estaba enfocado en el propósito. El propósito se vive siempre, a todo momento. Tú no puedes imaginarte dónde puedes encontrarte con el propósito de Dios. Quizá te encuentras con el propósito de Dios en Mercadona porque ves a un hombre que está pidiendo en la puerta. O te encuentras con el propósito de Dios al escuchar a alguien que necesita ser escuchado, al ayudar a una persona, al bendecir, al obedecer a Dios en su palabra. Lo pequeño es poderoso cuando es guiado por Dios.
los días ordinarios vividos con propósito se convierten en eternos. Amén. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel o es fiel. Amén. Ahora, ¿cuál es el que viene ahora? El 7. Invierte tiempo en cosas de valor eterno. ¿Sabes que no todo lo urgente en tu vida es importante? A veces vivimos de urgencia en urgencia. Y de urgencia en urgencia luego se te pasa lo más importante. Dice Colosenses 3, versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba. Dedica tiempo a lo que edifica tu alma. Por ejemplo, hoy estás dedicando tiempo a edificar tu alma. El discipulado, la oración, el tomarte el café con un hermano que te va a bendecir, esas relaciones sanas, el tener compasión, el ser generoso. ¿Tu agenda refleja lo que Dios valora? Hazte esa pregunta, oye, a ver, mi día a día, mi agenda, ¿refleja lo que realmente Dios valora? ¿Dedico tiempo a sembrar algo eterno en alguien? Dice Mateo 6, Sermón del Monte, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, sino ¿dónde? Haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ahí no roban. Amén. Dedícate a mandar cheques para el cielo. Sí, manda, como decía Charles Spurgeon, manda cheques para el cielo. ¿Cómo? Viviendo con propósito, invirtiendo tiempo en lo eterno, en lo que tiene un valor eterno. 8. Levántate cada mañana reconociendo el valor de tu día. Esto es muy importante. Y sobre todo los jóvenes también, que os veo muchas veces perder mucho tiempo. Dios puede usar cada día si tú se lo entregas. Cada día, el que menos te espera. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. O sea, Dios no quiere que tú malgastes tu tiempo. Dios quiere que tú aproveches bien el tiempo. Levántate y ora cada mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué tienes hoy para mí? Vive con intención. O sea, sé intencional en esto. Señor, tengo que ir a estudiar o tengo que ir a trabajar. Pero, ¿qué tienes tú conmigo? O sea, hoy, Señor, que yo seas capaz de discernir dónde yo puedo ser de utilidad, dónde yo puedo marcar la diferencia. ¿Cuánto os miráis al espejo? Cada día. Decidme la verdad. Tú te miras al espejo, pero cuando te levantas te miras, ¿o no? Antes de salir a la calle te miras. Yo os veo muy bien acicalados, o sea que mirad o miráis, porque tan guapo no podía estar si no os miráis, ¿no? ¿Por qué no hacen una cosa? Esto es una cosa que yo empecé a hacer. Ya no me hace falta. Cuando ya pero es bueno. Te pones una nota en el espejo que ponga, hoy tengo propósito. Tú te levantas por la mañana y dices, uy, o en el frigo, que también lo abrimos unas cuantas veces al día. ¿Eh? Hoy tengo propósito. ¿Verdad? Y eso te recuerda, wow, ojo, cuidado, Señor, hoy tengo propósito. O sea, hoy no va a ser un día cualquiera. Porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces entramos en la rutina y dices tú, wow, qué rollo, me voy a trabajar, me imagino a Mauricio, ahora por ahí, en la obra esa interminable que tiene aquí el Ayuntamiento de Águilas, ¿no? Que claro, que si vais dos, ¿cómo vais a terminar eso? Lo terminaré en agosto para que vea la gente que están haciendo algo, ¿no? Ahora sois 3, ¿no? Menos mal. Nunca he entendido eso. Yo creo que vale lo mismo pagar a 15, 5 días que pagar a 2, 5 meses, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, así pues tenéis más tiempo, ¿no? pero ahí está. ¿Terminaréis antes del verano? No lo sé, ¿no? Bueno, esto no lo estamos grabando. Pero queremos mucho al ayuntamiento y queremos mucho a todo el mundo. Que no falte el trabajo. Pero a mí me gusta más el método chino, ¿no? ¿Qué hay que hacer un hospital? En 15 días. Ahí está, un hospital.
No se cae. Si lo hace un chino, no se cae. Entonces, no sé si me explico, ¿no? El levantarte con que no sea un día cualquiera, que no sea decir, ahí voy, venga, voy a esto, no, sino, hoy tengo propósito. Y sabes que cuando tú vives en esa expectativa, Dios te va a poner ocasión para que tú puedas empezar a vivir en ese propósito que Dios tiene para ti. O sea, ¿qué tienes conmigo hoy, Señor? Dice el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Ahora, noveno. Esto es muy importante. Escúchame. Vive con conciencia de la dimensión espiritual. Tú eres cuerpo, ¿verdad? Cuerpo mío. ¿Has comido y has bebido? Está claro, ¿verdad? Y tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos un cuerpo. Pero tenemos que saber que somos seres espirituales. O sea, no puede ser que estemos todos los días en la dimensión de la carne, en lo humano, en lo pragmático, sino como nuestro programa, ¿no? De radio todos los martes, naturalmente espirituales. Tenemos que saber enlazar, tenemos que ser hombres del espíritu, mujeres del espíritu, que sepamos leer espiritualmente, que sepamos hacer una lectura espiritual. Por ejemplo, apagón, de repente. Y todo el mundo dice, ¿tú qué ha pasado? Un apagón, un apagón. Pero yo me detengo porque soy un hombre del espíritu y hago una lectura espiritual. Señor, ¿qué quieres decirnos con esto? Wow, un día desconectado. Y tú empiezas a enlazar pensamientos espirituales y Dios te da algo sustancial. Pero qué triste es que seamos hombres y mujeres espirituales y que solo, pues ha apagado. El gobierno no sé qué, va, pum, pam, pum. Y te quedes ahí, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, ¿no? Que hay veces que ves a la gente tan superficial, que sus conversaciones son tan superficiales, son gente que, como yo llamo, gente charco. O sea, charco, ¿no? Pisa y no hay profundidad. A mí, nosotros los hombres del espíritu, las mujeres del espíritu, debemos ser océano, gente que sea profunda. No te digo que sea un místico, no me refiero a eso, sino ser naturalmente espirituales y espiritualmente naturales. Ese es el equilibrio. Pero tenemos que tener conciencia de la dimensión espiritual. Tenemos que comprender que hay más vida de la que podemos ver, de la que podemos oír o de la que podemos oler o gustar con nuestros sentidos naturales. Existe una dimensión espiritual que va más allá de los sentidos y nosotros tenemos acceso a ella. Efesios 6:12, por ejemplo, dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. O sea, Efesios 6:12 nos recuerda que la lucha no solamente es natural, sino que hay una lucha espiritual. También hay un plan espiritual del reino de las tinieblas y hay un propósito espiritual con nuestra vida. Entonces, no podemos vivir solamente con lógica y con las emociones. El propósito se conecta con lo eterno, se conecta con lo espiritual, no solo con lo superficial. Lo superficial a veces es una señal para que nosotros profundicemos más. C.S. Lewis dijo algo que me encanta, dice, no tienes un alma, eres un alma. Tienes un cuerpo. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, no, porque muchas veces dicen, yo tengo un alma. No tienes un alma, eres un alma. Lo que tienes es un cuerpo prestado. Dice 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven. ¡Wow! Y por último, y no menos importante, 10, vive, escúchame, vive para dejar un legado, no solo una herencia. Vive para dejar un legado. Deja algo que marque una diferencia cuando ya te hayas ido al cielo. Que alguien pueda decir, wow, mi abuela, mi abuelo. ¿Verdad? Que nuestras generaciones nos puedan decir, o sea, que puedan decir, no, me ha dejado un móvil. No me ha dejado un móvil, me ha dejado algo más profundo. No me ha dejado algo, sino ha dejado algo en mí. Salmo 112:6 dice, el justo será recordado para siempre. Amén. Herencia es lo que dejas a otros. Legado es lo que dejas en otros. Esa es la diferencia. Una herencia es lo que dejas a alguien. Toma, Juan, te dejo esto. Te dejo esto material.
Pero un legado es algo que yo dejo dentro de su corazón. Va mucho más allá de lo material. Y nosotros tenemos que vivir para dejar un legado. Legado es lo que dejamos en las personas. Vivir con propósito es vivir para impactar más allá de tu propia generación. Por ejemplo, Jesús. ¿Cuántos libros escribió Jesús? ¿Lideró algún ejército? Tampoco, ¿verdad? ¿Acumuló riquezas? No. Pero él transformó la historia. Sin escribir libros, sin liderar ejércitos, sin acumular riquezas, dejó un legado. Él no dejó herencia física. Él dejó un legado que sigue siendo el legado más impresionante y sigue transformando vidas 2025 años después de su nacimiento y sigue salvando y trayendo salvación. Aleluya. Así que vivamos como Él. Amén. Mira lo que dice Rick Warren. El otro día alguien, no sé si fue Elizabeth, tú me pediste un consejo sobre un libro. Este libro es bueno. Lo puedes leer, es muy sencillito. Dice Rick Warren, el propósito de la vida es algo que va mucho más allá de tu realización personal, de la paz de tu mente o aún de tu felicidad. También está más allá de tu familia, tu carrera o tus sueños y ambiciones. Si deseas conocer por qué fuiste puesto en este planeta, debes comenzar dirigiéndote a Dios, porque naciste por su propósito y para su propósito. ¡Wow! O sea, que si no te entiendes, si no sabes para qué sirves, si no sabes para qué funciona o cómo funcionar, tienes que ir al que te creó. ¿Dónde llevo yo este portátil si veo que no funciona? Apple, ¿no? Que es el creador. Yo no sé cómo hacerlo funcionar, pero él sí. Entonces, si tú eres creación de Dios, ¿quién sabe para qué vales? ¿Quién sabe cómo repararte? ¿Quién sabe cómo resetearte? ¿Quién sabe? Dios es el creador. Dice Luis Timberlake dice, Dios tiene algo que solo tú puedes hacer. O sea, Dios tiene algo que solamente Juan puede hacer. Dios tiene algo que solamente Ginés puede hacer. Dios tiene algo que solamente Juana puede hacer. Dios tiene algo que solamente Lucas puede hacer, que Shirley puede hacer, que yo puedo hacer. Pero si yo no lo descubro, va a haber una pérdida muy grande. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene conmigo es para su gloria, para su reino y para bendecir a otros. Y es una pena que no logren encontrar el propósito. Amén. Así que como hemos visto hoy, Jesús vivió con propósito, murió con propósito, resucitó con propósito y nos ha llamado a nosotros a seguir sus pasos. Hoy es tiempo de dejar de vivir por inercia y empezar a vivir con intención. Amén. Dios te creó con un propósito, joven. Dios te creó con un propósito, mediana edad, anciano. Dios te ha creado con un propósito eterno. No vivas sin dirección cuando el cielo ya trazó tu camino. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos vivir con propósito, como tú viviste, Jesús. Que nuestra vida, Señor, sea una vida de propósito. Ayúdanos, Señor, a vencer todas esas cosas que hemos dicho que impiden el propósito de nuestra vida, la apatía, la pereza, la comodidad, Señor. Llévanos, Padre, a vivir con pasión, con la pasión de saber, Señor, que nuestra vida tiene un llamado, tiene un propósito. Que podamos descubrirlo, Señor. Ayuda a los más jóvenes, Señor, que están con tantas dudas en cuanto a esto, Señor. Que puedan descubrir el propósito de su vida, Señor. Y que entiendan que muchas veces el propósito se va revelando poquito a poco. Así como dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara que va alumbrando el siguiente paso, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.